damos gracias, Padre, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de encontrarnos contigo, Padre, de poder disfrutar en comunión, Señor, unos con otros de tu presencia, Padre. Glorifícate en esta mañana, Señor. Glorifícate en tu casa, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden elevarle un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta mañana? Amén. ¿Cuántos sienten que la presencia del Señor está aquí? Y saluda a la persona que está a su lado. Dele la bienvenida. Dígale qué bueno poder contar contigo hoy. Qué bueno poder dedicarle el domingo, el primer día de la semana, a nuestro Señor, poder conectarnos con Él y buscar su rostro. Amén. Dele su mejor sonrisa y dile, eres bienvenido al Centro Cristiano Restauración y Avivamiento, y les damos la bienvenida a los que se conectan desde sus hogares. Creemos que el Señor también está con cada uno de ustedes. Deseamos que la paz de Dios esté con ustedes, con sus hijos, con su familia. Amén. Y en esta mañana tenemos a una invitada especial. Ella es de la casa. Si no la conocen, quiero pasarles por acá a Regina. Ella es la que va a compartir la palabra el día de hoy. Ella es líder de esta casa. Viajaron con su esposo José a Guatemala y estuvieron aquí por vacaciones. Y aprovechamos antes de que se fueran que ella pudiera ministrarnos la palabra el día de hoy. Sé que es una palabra poderosa que va a tocar cada uno de sus corazones. Recuerden nuestro lema, Dios es primero, amén. Así que vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso el día de hoy. Hola, okay. Hola hermano, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí. Me imagino que muchos no se esperaba que iba a estar aquí, yo tampoco. Y bueno, para los que no me conocen, bueno, como dijo Gabriela, yo hace 5 años con mi esposo José fuimos hacia Guatemala por motivos laborales. Allá estamos sirviendo en una iglesia que se llama Santidad Pentecostal Guatemala. Es la sede principal de Santidad Pentecostal a nivel internacional en Guatemala y estamos, bueno, muy agradecidos y honrados de poder estar aquí. Me congregué ya con el Pastor Valiente desde que nací, es decir, yo nací espiritualmente en esta casa y para mí es una bendición poder estar aquí, así que muchas gracias por el privilegio de estar acá. Y como les comentó Gabriela, estamos hablando, la iglesia está hablando sobre de que Dios es primero. Y Dios es primero en muchas maneras en nuestra vida. Y el tema de hoy es Dios tiene el primer lugar de mi tiempo. Y yo les quiero que usted se haga una pregunta a usted mismo. ¿Será que Dios tiene el primer lugar de mi tiempo? No me responda, pero ¿será que Dios tiene el primer lugar de mi tiempo? Y al final yo espero que usted tenga esa respuesta para usted. Y pueden tomar asiento, perdonen si no les dije, pueden tomar asiento. Y la enseñanza que vamos a compartir como texto principal, y me gustaría que ustedes puedan buscarlo en sus Biblias, es Lucas capítulo 12, versículo 22 al 34. Lucas 12, 22, Lucas 12, versículo 22 al 34. Ok. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás?
Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darles el reino. Vender lo que poseéis y dar limosnas, hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Amén. Para colocarle un poquito de contexto, porque esta palabra está dirigida a los discípulos. Y hay un contexto antes de esta enseñanza y dice que previa a esta enseñanza Jesús ya les había enseñado sobre estos temas relacionados. Es decir, el Señor le había hablado sobre los tesoros que hay en el cielo, con la diferencia de los tesoros que hay en la tierra, porque no son los mismos. El Señor estaba explicando la diferencia de buscar las riquezas espirituales y las riquezas materiales. Y el Señor ya les había hablado sobre la parábola del rico insensato, aquel que buscaba las cosas materiales, los bienes, era una persona moral, era una persona correcta, tenía todo el dinero del mundo, pero no podía dejar sus bienes por seguir a Cristo Jesús. Entonces, Él estaba enseñando Cristo a los discípulos que había un propósito en la vida. Él estaba enseñando de que no viviéramos una vida, no sé si materialista o que gire en torno a nuestras vidas, ni egoísta, sino que el Señor estaba enseñando que no se preocuparan todo el tiempo por las necesidades básicas del vivir y que lo más importante es aprender a depender del Señor en medio de las necesidades, y enseñó también que lo esperáramos en su segunda venida. Entonces el Señor ya le está diciendo, yo voy a venir por segunda vez a la tierra, no se afanen, no se preocupen. Y ese es el contexto que viene antes del texto que yo le leí. Y yo pienso que ya usted detectó que el capítulo habla sobre el peligro de afanarse. ¿Y cuántos hoy en día vivimos, a veces no nos damos cuenta, afanados, estresados, inquietos por lo que vimos alrededor, que el dólar, que el bolívar, que la comida, que todo está caro, que los sueldos son muy bajos, y no nos damos cuenta que entramos una inquietud y un afán y un estrés, que entramos como en un tormento mental, espiritual y emocional. Y el Señor nos habla de que el afán es peligroso para todos. Seas creyente o no seas creyente, el afán es peligroso. Y yo no sé si usted sabe qué es el afán, a lo mejor que usted tiene una idea, pero yo busqué en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, y dice que el afán es un deseo intenso, una aspiración de algo, un apuro, un aprieto, una necesidad extrema, un esfuerzo, un empeño que hacen las personas, la cual causa fatiga, penalidad y apuro. Yo pienso que todos los seres humanos de esta tierra, creas en Cristo, ¿no? Experimentamos el afán, y el Señor Jesucristo sabía que eso es una necesidad que hay en el mismo pueblo de Dios. Y se puede decir que el afán requiere trabajo, requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere inversión de tiempo y requiere fuerza. Y estas cosas agotan, cansan y hasta llegan a traer consecuencias como son enfermedades. Pero el Señor Jesucristo, tan sabio como es, porque Él es Dios, Él nos describe 4 características que el Señor menciona de una persona afanada. Y yo creo que usted vaya del capítulo que leímos, el versículo 28 nombra la primera característica. Y el versículo 28 dice, un momento, y así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuántos más? A vosotros, hombres de poca fe.
Y la primera característica de una persona afanada es que es una persona de poca fe. Y eso se describe que una persona de poca fe es incrédula y no tiene confianza en Dios. Y eso inclusive ocurre en las personas que confiamos y creemos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios. Entonces, esa es la primera característica de una persona afanada. La fe ya no es la misma, la fe cambia, nos convertimos en personas de poca fe, tenemos una actitud negativa ante la circunstancia, no tenemos como la fuerza del Espíritu Santo de mantenernos en paz en medio de la dificultad. Y cuando nosotros nos cerramos la mente y comenzamos a colapsar, ya ahí no hay fe. No, y lamentablemente, aunque no lo hagamos intencional, no confiamos en Dios. Ya no creemos que Dios tiene el control de nuestra vida. La segunda característica es lo dice en el versículo 29 y dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La segunda característica que una persona es afanada es que está en una ansiosa inquietud. Yo no sé si usted sabe qué es una ansiosa inquietud, que es el Señor Jesucristo, pero es angustia, es ansiedad, es preocupación. Y ansiosa inquietud se define como el estado agitado de una persona que tiene miedo, tiene temor, se puede presentar sudor, tensión, palpitaciones, y es una reacción normal ante el estrés. Entonces ya el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que son hombres de poca fe y están en una ansiosa inquietud. Yo no sé si a ustedes le pasan que hay personas que tienen una actitud distinta y no expresan su ansiedad de una forma expresiva, sino que estas personas están calladas y simplemente pierden el sueño, no pueden dormir y no son a lo mejor tan explosivas como otras personas. Y igual esa persona se está enfrentando ante una ansiosa inquietud. La tercera característica de una persona afanada lo podemos leer en el versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe pero nuestros padres saben que tienes necesidad de estas cosas. Es decir, el Señor nos compara a las personas del mundo. El término bíblico de persona del mundo son esas personas que a lo mejor dicen que creen en Dios o creen en Dios, pero de una manera distinta a la que está en la Biblia, que es la voluntad de Dios. O hay personas que simplemente no creen en Dios, creen otras creencias y viven su vida conforme a su criterio y buscan lo suyo, pero realmente son personas apartadas, alejadas de la voluntad de Dios porque no conocen la palabra de Dios conforme a la que está en la Biblia. Y son personas, se les llaman gente del mundo, porque está apartada del reino de Dios, no conocen a Dios como su Señor y su Salvador. Entonces imagínense cómo el Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, porque le estaba hablando a los discípulos, les decía, no se parezcan a la gente del mundo. Es decir, cuando somos creyentes, somos nuevas criaturas, creemos que el Señor nos rescató y nos dio su salvación, pero nos comportamos como gente del mundo. ¿Y cómo es la gente del mundo? Que cuando hay estrés, hay situación económica, hay presión política, económica y social, las personas enloquecen. Yo me imagino que ustedes lo vieron en la pandemia, que, bueno, no sé si aquí pasó, pero a nivel mundial pasó de que la gente cuando vio que no podían salir de sus casas, salieron a comprar papel toalé. Yo nunca entendí eso, pero eso fue una actitud de incredulidad, eso fue una actitud de angustia, de ansiedad. Gente comenzó a comprar a nivel mundial jabón, champú y todos esos productos de necesidad porque no sabíamos que eso iba a... Yo me sentía como una pequeña Venezuela allá. Porque yo dije, no puedo creer que a nivel mundial se vea esto. O sea, gente haciendo cola en los supermercados allá, que yo nunca en mi vida he visto una cola en un supermercado allá, haciendo cola para poder comprar cosas para la pandemia. Cosas que son perecederas y que se van a acabar. Entonces, ¿te imaginas que un creyente en Cristo salga a hacer esa actitud? Y me imagino que hubo, ¿no? Que pudo haber. Entonces, nos parecemos a la gente del mundo, porque son gente que vive... saben que existe Dios, pero no confían, pues. Entonces, pero hay algo muy importante que dice el versículo 29, en ese que dicen que, perdón, en el 30, de que el Señor conoce la necesidad de estas cosas, es decir, que el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y no las subestima como que, ustedes son unos exagerados. No, el Señor sabe el valor de nuestra necesidad y en ningún momento el Señor está quitando valor a la necesidad que tenemos.
Y el problema es, que lo vamos a leer en el versículo 31, y dice, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, el Señor en ningún momento está diciendo, ¿por qué te preocupas por eso? Si sabemos, si no tienes comida. Dígame una persona que tiene un hijo y no tiene leche y no tiene la comida para dar a su hijo. ¿Es una persona exagerada? Yo pienso que no es una persona exagerada. Es normal que esté preocupado, que no tenga alimento para su hijo, porque uno puede aguantar, como quien dice. Pero el Señor sabe que estas cosas son necesarias, que son importantes. Y la cuarta característica de una persona afanada es que no busca el reino de Dios y su justicia. No tiene comunión con Dios, pierde el gozo, no adora. La palabra que escucha no causa un efecto eficaz en su alma. Su mente está dispersa y está en otro lado. Aparte que no predica el evangelio, no hay deleite en su presencia. Es frío o es tibio. Entonces, yo pienso que todos los cristianos hemos pasado por estas 4 características. Inclusive yo me identifiqué que en un momento en mi vida yo las viví, inclusive congregándome todos los domingos. Y no dejas de buscar el reino de Dios porque ya tu preocupación, tu centro, tu todo es la necesidad. Y una de las cosas que el Señor dice es, pero si buscas el reino de Dios, todas estas cosas serán añadidas. El Señor promete y su palabra dice que Él no es mentiroso, que no es hijo de hombre para mentir. El Señor promete que a todos los que busquen el reino de Dios, estas cosas serán añadidas. Y yo me imagino que muchos nos preguntaremos, ¿y qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es conocer más de Dios. No solamente es congregarse un domingo en la iglesia, que es importante, porque tenemos comunión con los hermanos y también escuchamos la palabra de Dios, porque no es el hombre el que está aquí parado hablando, es Dios usa a las personas para comunicar su palabra y coloca su palabra en nuestra boca. Y cuando el Señor habla, nosotros nos alimentamos y su palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el Señor nos está diciendo que el hombre no solamente vivirá de la comida ni el alimento físico, sino de qué vale que ansioso, afanado, donde no solvento la situación y todavía estoy causando estrés, causo preocupación, enfermedad, sudor, tensión y muchas personas hasta se llegan a enfermar. Entonces no estamos haciendo nada. Y yo quiero compartirles a ustedes que esto tiene consecuencias muy graves, tanto para una persona creyente como para lo que no lo es. Y creo que le va peor a la persona que no busca a Cristo, a su reino. Y su reino es buscar las cosas de Dios, estar en contacto con la palabra, tener intimidad, orar. Si yo no sé orar, todos empezamos a no saber orar. Al principio a mí me da flojera la palabra de Dios, a mí me da flojera orar. Y eso es normal al principio, pero cuando ya tú entiendes que solamente en Cristo hay palabra de vida eterna y de salvación, que solamente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue el único que pudo perdonarnos y restaurarnos por medio de Cristo, tenemos una vida eterna y que en medio de otro no lo hay. Tú dices, solamente en Él hay palabras de vida eterna y salvación. ¿A dónde iré? Dijo Pedro a Jesús. ¿A dónde yo iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna y de salvación? Y yo creo que usted entienda qué consecuencias tiene una persona afanada. Y la primera consecuencia es que la palabra que fue predicada o sembrada se ahoga, se hace infructuosa. Y dice la palabra de Dios en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y también en Lucas 8:14 dice, la palabra que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y lo que significa aquí es que la palabra en ese momento era la parábola de la semilla y decía que la palabra es comparado como la semilla y la tierra es usted. La palabra fue sembrada en cada uno de nosotros, pero cuando vienen los afanes de este siglo o el engaño, las riquezas, las codicias, dice que la palabra no causa efecto porque la persona sigue igual. La escuchó como que le entró por un oído, le salió por el otro y no hubo fruto. ¿Y cuál es el fruto que espera el Señor de nosotros? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, comencemos a dejar nuestra mala manera de vivir y comencemos a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, sabiendo que lo hacemos por Cristo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Los afanes de este siglo nos sumergen en varias actividades
que sin darnos cuenta nos obsesiona. Trabajamos 8 horas y no son suficientes porque el sueldo no alcanza. Entonces tengo que tener 2 o 3 empleos porque el sueldo no alcanza. No causa satisfacción estas actividades. Es decir, yo trabajo 8 horas, puedo trabajar 20 horas diarias, no sé cuánto a la semana, y esto no causa una satisfacción en mí. Entonces esta persona vive sumergida en varias actividades obsesivas, cargadas, no genera satisfacción, y esto se refiere al Señor Jesucristo, que cuando una persona está afanada y busca las cosas terrenales, es decir, la cual le damos más prioridad que a la voluntad de Dios y a su palabra. Estamos dándole prioridad a los deseos materiales, a mis metas, a mis sueños, y comienzo a afanarme y el afán te aparta de la presencia de Dios y de sus caminos. Y no se sienta mal porque aquí todos me imagino que hemos pasado por eso. Para mi gran pregunta es, y yo imagino que usted se lo está preguntando, ¿es malo los bienes materiales, tener sueños, tener metas, trabajar? Y no, en ningún momento el Señor Jesucristo dijo que sea malo. Lo malo es que Dios ya no tiene el primer lugar de mi tiempo. Ese es el problema. Dios no tiene el primer lugar de mi tiempo, eso significa que no estoy buscando el reino de Dios, aunque me congregue todos los domingos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tengo paz, soy una persona de poca fe, me parezco a la persona del mundo, no busco el reino de Dios, aunque me congregue o no me congregue en la iglesia. Comienzo a tener actitudes negativas ante las circunstancias, y mis actitudes negativas realmente hacen que yo diga que no tengo confianza en Dios. La segunda consecuencia de una persona afanada es que los problemas no se solucionan. Si se dan cuenta, los problemas están ahí y creo que se suman más y más problemas y se vuelve un descontrol. Y la palabra de Dios dice en Lucas 12:25, ¿y quién de vosotros podrá afanarse añadir de su estatura un codo? Yo no sé si ustedes se han preguntado qué significa eso, añadir a su estatura un codo. Eso significa, y lo estoy leyendo en otras versiones de la Biblia, y en otras versiones dice, ¿creen ustedes que por preocuparse van a añadir 1 hora más al día? Es decir, ¿ustedes creen que con preocuparse le van a añadir las 24 horas del día 1 hora más para que sean 25 horas y vas a solucionar el problema? Y realmente no, si el día yo le pudiera poner 1 hora para que sean 25 horas al día, yo creo que no me alcanza el tiempo. O sea, no me alcanzó con 24 horas, menos con 25. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice, ¿qué ganan ustedes? Con afanarse. Y sabes que no es fácil, porque cuando uno está afanado, uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta cuando es un hombre de poca fe, y uno no se da cuenta cuando uno está sumergido. Por eso es que tenemos que buscar el reino de Dios, porque la palabra que Dios imparte, cuando nos ministra en la oración, cuando escuchamos a otro, es que el Señor nos está hablando para que nosotros nos saquemos de la casilla y el Señor nos abra el entendimiento y decirnos, estás en esta condición. La tercera consecuencia de una persona afanada es que le damos más importancia a las cosas del mundo o terrenales. Como yo les dije, no son cosas malas. Ya les voy a explicar por qué. Nos olvidamos de Dios y su propósito. Nuestra actitud refleja que Dios es un mentiroso. Y realmente lo es así. No nos damos cuenta, pero prácticamente es como que le dijéramos a Dios inconscientemente, eres mentiroso, porque es que todos estos problemas a mí no se me han solucionado y realmente Dios no está obligado a solucionarnos nuestros problemas. Es por su gracia y misericordia que el Señor obra en nuestras vidas y nos ayuda, no porque nosotros no los merezcamos y no porque el Señor tenga una obligación, porque la Biblia dice que nosotros todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y el Señor Jesucristo dejó su trono, su realeza, para nacer un cuerpo de hombre y ser humillado, escupido y calumniado y humillado ante un reino terrenal, que este fue el reino romano. O sea, porque el Señor tenía que dejar su reino y su grandeza para venirnos a salvar. Porque la Biblia dice que Dios amó tanto el mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea se salve y tenga vida eterna y no se vaya al infierno. Por eso el Señor no tiene ninguna obligación, pero es su gracia y su misericordia que nos dice confiar, que yo los amo,
que si busca el reino de Dios y su justicia, yo voy a añadir y voy a suplir sus necesidades porque las conozco. También dice la palabra de Dios, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿en qué invierto mi tiempo? Es normal que todos que trabajamos, tenemos 8 horas laborales, eso no está mal, eso Dios no lo condena, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje no coma. Entonces el Señor no está buscando tampoco que seamos ociosos, ¿no? Ni que otra persona nos resuelva. Pero el Señor nos dice que tampoco nos afanemos. Entonces, ¿en qué invierto mi tiempo? Está bien, tengo 8 horas laborales, a lo mejor tengo 2 trabajos, a lo mejor son 16 horas laborales diarias, pero yo tengo mi tiempo para orar al Señor, tengo mi tiempo para leer la palabra, tengo mi tiempo para congregarme, tengo tiempo para yo escuchar al hermano, porque aquí todos tenemos problemas. Y cuando tú escuchas el problema de otro, tu carga se ligera, porque te das cuenta que tu problema no es tan grande como tú pensabas que lo tenías. Invierto todo mi tiempo y mi dinero para mí, mi familia, porque a veces no es malo ayudar a nuestra familia, pero ayudamos al necesitado. Sabemos el hermano que no tiene alimento, no tiene comida, lo ayudamos. A lo mejor no tengo dinero, pero me preocupo para que ese hermano pueda tener algo. A mí me pasa que me ha ayudado gente desconocida y les falta algo y yo no les pregunto si creen o no, pero yo por lo menos sí le doy algo y después es que le hablo de Dios. Vivo para mí. O también podemos preguntarnos en qué actividades estoy invirtiendo más mi tiempo. Estoy dedicada o en los servicios de Dios, ¿qué son los resultados que los cuales tenemos nosotros en nuestro tiempo? Entonces el Señor nos dice que la cuarta consecuencia de una persona afanada es lo más valioso y prioritario es lo terrenal y lo efímero. Efímero es lo que se esfuma. O sea, la palabra de Dios dice cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Y qué es el cielo y tierra? Todo lo terrenal. La Biblia dice que la tierra y el cielo serán destruidos porque el Señor Jesucristo va a venir a juzgar a todas las personas y va a resucitar a los muertos y va a juzgar a cada uno por sus obras. Y dice la Biblia en el Apocalipsis de que Él va a regresar y va a hacer cielo nuevo y nueva tierra porque Él va a venir con su reino a reinar eternamente. Yo no sé, pero una persona afanada no tiene en cuenta eso. La persona afanada vive el día a día. Vive como que si no existiera nada después de la muerte. Es decir, vivo como que si no hubiera un cielo y un infierno. O sea, yo vivo como que si esta vida fuese todo y al morir me voy a la tierra y ahí quedo todo. Y mucha gente cree y piensa que es así. Entonces, dice Lucas 12:34, porque donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Nuestro tesoro, la Biblia significa es que el valor que tú estás invirtiendo, eso es lo que más te importa. Si yo invierto más tiempo en mi trabajo que en las cosas de Dios, mi tesoro es el trabajo. Si yo invierto más tiempo en mi esposa y no en Dios, mi tesoro es mi esposa. O el dinero, o las actividades que tenga, mis sueños. Porque yo estoy diciendo que eso está por encima de Dios. Es mi ídolo porque yo realmente nos convertimos en idólatras. A lo mejor no como los da una imagen o una imagen católica, por ejemplo, sino que ya mi ídolo es el trabajo, o son mis hijos, son mi trabajo, son mi familia, y ya Dios no está en el primer lugar de mi tiempo ni en mi vida, sino que Dios es una persona aparte que yo lo voy a buscar cuando yo considere que sea el momento. Y digo una cosa, eso también lo he hecho yo, así que no se sienta que yo lo estoy señalando, esta palabra fue para mí también, y de verdad que uno le quita el valor de lo que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hay afanes religiosos. Nos sumergimos en muchas actividades de la iglesia sin tener tiempo de intimidad con Dios y su palabra, que es lo más importante, no la buscamos. Es decir, ¿se imagina una persona aquí parada predicándole lo que yo le estoy predicando y yo no soy una persona que viva lo que esté yo predicando? Eso me hace una persona mentirosa, doble cara. Me hace ser una persona que no estoy viviendo lo que estoy leyendo, sino que estoy preocupada en predicar o atender a las personas, que eso es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, un pastor es una persona que tiene mucho trabajo en la iglesia. A veces pensamos que no, pero yo he trabajado con el pastor de Guatemala en la mano y con el pastor Valiente de aquí y tan constantemente ovejas llamándolo hasta las 3 de la mañana para contarle un problema.
personas que dicen que tuvo un accidente, tuvo una emergencia y el pastor de verdad, con el corazón de Cristo, el corazón de Dios, no le interesa, sino que deja su tiempo, deja de compartir con su familia para poder atender la necesidad de un hermano. Y después quieren consejería, el hermano que no tiene comida, y se dan cuenta que se le va el tiempo. Y este pastor o esta persona no tiene, o cualquier persona, puede ser yo, no tiene tiempo para tener intimidad con Dios en su palabra, y eso también lo afana, porque entonces esta persona o el líder se afana y se pone y se carga, y resulta que hay pastores o líderes que nos afanamos con los problemas que tienen los hermanos y nos causamos una carga como que si nosotros fuésemos a solucionar los problemas, y resulta que no, ni el pastor ni las personas, no, en los hermanos de Cristo no tenemos la voluntad, ojalá tuviéramos el poder humano de poder cambiar la vida de otros, pero no, simplemente somos canales para bendecir a otros, la cual invertimos tiempo, dinero para poder ayudar a otros, pero cuando ya perdemos comunión con Dios, ya hasta el ministerio o tu vida con Dios se vuelve amarga, se vuelve una carga, ya no hay gozo, ya no hay satisfacción, ya no hay deleite en la palabra de Dios. A mí me ha pasado particularmente que a veces yo estoy dirigiendo alabanza y no hay nada más frustrante para un adorador ver a los hermanos cargados y afanados y no adoran, sino que están fríos como una tabla. O sea, es a mí, yo tengo una lucha cada vez que me encuentro con eso, porque no puedo cambiarle al hermano de esa actitud, pero el Señor sí, porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando cambiamos nosotros, y por eso que tenemos que escuchar la palabra, porque si es que el Señor nos habla y comenzamos a cambiar nuestra mentalidad y ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Arrepentirnos. Arrepentirnos y Señor, perdóname porque le di más tiempo a las cosas terrenales que a ti. Perdóname por poner por encima de las cosas que tú me has dado, te puse por encima de ella. Y tenemos que arrepentirnos, arrodillarnos, pedirle perdón al Señor, que fui una persona de poca fe, que fui una incrédula, que me parezco a alguien del mundo y que no busque los reinos de Dios y su justicia. Entonces no permitamos que tampoco las cosas de la iglesia nos causen afán por las responsabilidades que tenemos. A mí me da ansiedad cuando dirijo la alabanza, a mí me da ansiedad estar aquí antes, predicar. Somos humanos. Pero ya cuando uno ya comienza a involucrarte, comienzas a deleitarte cuando predicas, cuando oras, cuando sales a hacer una actividad del Señor, eso trae mucho gozo. Y por eso lo hacemos, porque trae gozo del Señor. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Básicamente, esto significa que tenemos que buscar la salvación que está unida al reino de Dios. Tenemos que asegurarnos que nosotros somos salvos. Porque vale más que todas las riquezas de este mundo. Yo no sé si hay un versículo que usted ha leído de que vale ganarse el mundo, las riquezas, y su alma se pierde. ¿A dónde se pierde? Seamos claros y seamos concisos. En el infierno. ¿Por qué se pierde? Porque esta persona no buscó a Dios, y no se pierde porque sea mala persona. Porque la Biblia dice que no son por las obras. Somos justificados por Cristo Jesús por medio del arrepentimiento y cuando ponemos nuestra fe en el Señor de que Él es nuestro Salvador. Entonces tenemos que asegurarnos que si hoy nos toca partir, morir, ¿a dónde vamos? ¿Estamos seguros de que estamos alineados en el Señor? Eso tenemos que pensarlo. Y significa, está malo, entonces yo debo descuidar mis deberes cotidianos y lógicos que ayudan a mantener mi vida. Es decir, yo debo olvidar que soy madre, que soy esposa, que soy trabajadora, yo tengo que olvidarlo. No, el Señor no está pidiendo eso. Pero debe haber una diferencia entre la actitud ante estas actividades, y lo importante es saber si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, buscando su salvación, viviendo en obediencia en Él, o compartiendo las buenas nuevas y viviendo para el Señor, sirviendo donde entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como Él lo prometió. Buscar el reino de Dios, su justicia, y yo lo añade. Él dice que no subestima nuestras necesidades, sabe que son importantes y valiosas como lo es para usted y para mí. Pero el Señor está diciendo que no debes descuidar, porque vas a otros fragmentos de la Biblia y dice, honra a tu madre y a tu padre. También hay otro fragmento de la Biblia que dice que la mujer debe servir a su esposo y el esposo a la mujer. Y también la palabra dice que tú no puedes descuidar a tus hijos. Entonces, Dios no se contradice, tampoco nos están diciendo eso cuando escudriñamos la Escritura en toda la Biblia. El Señor en ningún momento nos está diciendo eso, pero
El problema es que nosotros debemos asegurarnos en creer y vivir que si Dios es primero, todas las cosas estarán en orden y nuestras prioridades estarán claras. Tenemos sabiduría para vivir el equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida y a pesar que las dificultades sigan ahí, entonces los afanes de este siglo, las riquezas, los placeres de esta vida no ahogarán la palabra que fue sembrada en ti. A mí se me ha ahogado la palabra muchas veces, pero cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a la oración y confesamos nuestros pecados, el Señor es bueno y dice que su espíritu está cerca de los humildes de corazón, de los que reconocemos que fallamos. Fallamos porque yo le di prioridad a otras cosas. Dejé que mi tiempo ya no fuese para Dios. Y de verdad, cuando buscamos las cosas de Dios, Dios tiene una sabiduría y una ciencia para que podamos equilibrar cómo administrar nuestro tiempo terrenal con las cosas de Dios. El Señor nos da la seguridad de que Él va a tener en orden nuestras prioridades y estará en orden nuestras vidas. El Señor nos enseña que confiemos en Él y Él está explicándole a los discípulos que confíen en mí, aprendan a depender de mí, porque en el caso de los discípulos tenían un llamado. Y el llamado de los discípulos era dejar casa, padre y madre y dejar sus cosas para seguir a Cristo, ya que el llamado que tenían ellos eran ministros, eran personas que se iban a encargar de predicar el evangelio a todo el mundo para que tuviéramos nuestra Biblia hoy en día, porque en esa época no existía la Biblia. Ellos escribieron después las escrituras, después que Cristo partió y se comenzó a armar las escrituras del Nuevo Testamento, porque ya estaban escritas las del Antiguo, pero no estaban condensadas en un libro que hoy conocemos hoy en día. Entonces, los apóstoles tenían una responsabilidad y hoy conocemos el Evangelio gracias a que los apóstoles dejaron casa, dejaron padre, dejaron sus cosas, su vida personal y se fueron a la causa de Cristo para que hoy usted y yo podamos escuchar el Evangelio. Entonces, la responsabilidad que tenían los apóstoles era distinta porque el Señor estaba diciendo, si me quieren seguir, es necesario que dejen y carguen su cruz conmigo. En este caso, el Señor no llamó apóstoles a todo el mundo, ¿no? Pero Él tiene un llamado para las personas que de verdad queremos servirle a Él. Y el llamado involucra muchas veces dejar cosas, pero sabemos que nuestro tesoro no está aquí, sino está en el reino de Dios. Debemos asegurarnos esto. Y yo les comento mucho, no sé si se acuerdan de que yo digo, no, yo me identifico con todo esto, porque yo les quería también como compartir que hubo una etapa de mi vida que viví más fuerte que aquí. A lo mejor yo no sentí que sufrí personalmente aquí por las cosas que suceden en el país, pero hubo un momento en mi vida en Guatemala que mi residencia se venció y yo dije, no, ya estoy ilegal, yo voy a regresar a mi país, yo no voy a estar aquí ilegal. Y compro mis boletos aéreos, José y yo los compramos. Yo voy a regresar a mi país, pero yo no voy a pasar trabajo en un país que no es el mío. Y viene la pandemia, cierran las fronteras, nadie puede entrar, nadie puede salir y los boletos que estaban comprados ahí quedaron. Y yo me quedé así, ¿ahora qué voy a hacer? Una persona que no tiene derecho al trabajo, una persona que no tiene derecho como un nacional. Y cuando vi que pasaban los meses y no tenía un trabajo, porque yo me quedé sin trabajo por el hecho de que ya terminó el proyecto con que yo había ido, nadie estaba buscando personas, al contrario, mucha gente fue despedida, mucha gente perdió su trabajo. Y yo entré en un afán que yo no me di cuenta, que comencé a colapsar emocionalmente. Yo me sentía como que estoy en un país donde no tengo futuro. Y no porque Guatemala sea Guatemala, no, mi condición como extranjero que no tiene papeles, yo me sentía como frustrada. Yo dije, estudié ingeniería en sistemas para yo quedar en esto, era una vergüenza para mí. Yo decía, para eso yo estudié, para que yo ni siquiera tenga posibilidad de postularme porque simplemente soy una ilegal. Y José y yo duramos ilegales 1 año porque no había manera de regularizarnos ante migración. Y eso me causó una frustración de que no me sentía incapaz de hacer algo en ese país porque por lo menos ni siquiera ni porque quisieras ir a un McDonald's a limpiar porque no, está todo cerrado. Ni siquiera podías hacer nada. Yo me sentía una persona tan incapaz, me sentía una persona tan fracasada, me sentía tan una mente de derrota que yo llegué
a colapsar emocionalmente de que no puede ser que yo esté en esta situación. Y comencé a afanarme. Eso sí, iba todos los domingos a la iglesia con esa actitud de afanada, de preocupada. Aunque estaba cerrada las iglesias por la pandemia, pues yo tenía responsabilidades. Yo también servía porque hacíamos servicios online, líder de la iglesia. Y ver otras personas que podían hacer su trabajo a pesar de que estaba en pandemia, me pareció muy frustrante porque yo toda mi vida tenía un trabajo estable. Y ver que yo no lo tenía, sentí como que Dios me quitó eso lo valioso que yo tenía, que era mi profesión. Y muchas veces, no es que me quejé contra Dios, pero mi actitud era de derrota, de fracasada, tenía actitudes de que nunca voy a salir de esto. Tenía que pagar una deuda de migración que era al cambio $2 diarios, es decir, que la deuda de migración estaba incrementándose, no sabía cómo salir de esa situación. José y yo llegamos a no tener para el alquiler. Tuvimos que decirle al pastor de nosotros, mire, nosotros no tenemos para pagar. Le dijimos a la dueña del apartamento, mira, tenemos que irnos porque no tenemos para pagar el alquiler. Y Dios de una forma asombrosa, yo sentía que no me la merecía por mi actitud. El Señor usa a la dueña del apartamento y les dijo, no, yo no los voy a dejar en la calle. Yo les voy a dejar que ustedes se queden aquí, en este apartamento, porque yo no voy a permitir que ustedes vayan a la calle así. Y el Señor, yo vi como que, no puedo creer esto, yo no les voy a cobrar. Y fueron 9 meses que duramos en ese apartamento que la señora del apartamento no nos cobró. Y yo me quedé así, ¿y cuánta gente los botaron allá? Que yo sí los vi de que no podían pagar el apartamento y los botaban, quedaban en la calle con niños, con nevera y con sus cosas. O sea, yo vi la gracia de Dios que yo dije, no me lo merezco, porque es que la actitud que yo tengo fue una actitud de una persona de poca fe, fui incrédula. Y yo me arrepentí ante el Señor. Le dije que no me merecía eso. Y inclusive, cuando le dijimos al pastor allá que no teníamos que pagar alquiler, el pastor de allá nos dijo, no, yo les voy a ofrecer mi casa. Yo les voy a ofrecer mi casa porque ustedes no van a quedar en la calle. O sea, que no teníamos a dónde ir. No tenía dinero, pero teníamos a dónde ir. Y yo nunca voy a olvidar ese 2020 en la pandemia que el Señor nos suplió, a pesar que yo tenía una actitud incorrecta. Sí, iba a la iglesia, sí, estaba ahí como líder, como si nada estuviese pasando. Nadie sabía, aunque el pastor sí sabía que yo no estaba bien. José tiene una actitud muy distinta. José sí es como, él toma todo con calma, yo no. Y el Señor tuvo misericordia, yo me arrepentí, comencé a cambiar mi manera de pensar. Dije, no, de verdad que fui boba, dije yo. Y comencé a entender que yo estaba descuidando mis tiempos de oración, estaba descuidando mi tiempo con la palabra de Dios. Comencé a afanarme de que, ay, que no tengo trabajo, que no tengo trabajo, que no tengo dinero, porque, bueno, yo particularmente nunca había vivido. Yo dije que no me pasó ni en Venezuela, me venía a pasar aquí. O sea, yo dije, yo no quería quedarme aquí, yo vine para devolverme. Y no son las cosas que uno dice. Pues a veces me preguntan, mire, ¿y qué vas a hacer? Mira, yo no sé, yo aprendí que yo no sé nada. Porque hoy tengo salud y mañana me enfermé porque no, 2 veces COVID. Y cuando uno se enferma ya, pues no puedes trabajar, pues. Mire, y comencé a cambiar mi actitud, comencé a hacer estudios bíblicos, dije, no, yo voy a cambiar, comencé a meterme en una escuela bíblica online, sentí que eso me alimentó, me vivificó, ya sabía que ya no tengo empleo, pero ya no estaba afanada en eso. Y resulta que yo sin buscarlo, y lo recuerdo perfectamente porque no hice ni un menor esfuerzo, a mí me contactaron una empresa de venezolanos en Panamá, me escribieron por LinkedIn, que es una red social de profesionales, para los que no conocen. Me contactaron una empresa, mira, estamos buscando esto, tú tienes el perfil, ¿te gustaría participar en el proceso? Y yo así como que ya era el final del 2020, donde ya las empresas habían como que optado la mentalidad, bueno, trabajo en home office. Y yo no lo estaba buscando, y yo, bueno, sí. Y fui contratada en menos de un mes. Yo no me lo esperaba. Yo no estaba buscando trabajo. Yo estaba como que dejé la búsqueda del trabajo aparte, fui contratada por estas personas, le trabajé a ellos creo que por 1 año. Y yo no lo busqué, de verdad que yo no hice ningún esfuerzo para yo decirme que me gané eso, no, para nada. Vi que era el Señor obrando sobre mí y sobre mi familia.
Entonces, yo quiero compartirles que el Señor nos enseña que confiemos en Él. Como lo hace con su creación, la Biblia dice que así como las aves y las flores trabajan, dicen que ellos no hacen nada y el Señor cuida de ellas. Y eso lo dice al principio, no sé si usted se acuerda que lo leímos al principio. Y dice, considerar a los lirios, es decir, las flores. Cómo crecen y no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió con todos ellos. Y también dice más arriba, no te afanes por el que comer ni por lo que vas a vestir, porque ustedes valen más que la comida y que el cuerpo y que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. Es decir, Él está haciendo que, nos está diciendo, fíjate cómo las aves no trabajan y cómo las flores no hacen nada, literalmente, y el Señor las alimenta y las sustenta. El Señor sustenta la creación con su poder y más aún nos sustentan a nosotros. Y dice, no significa que seamos negligentes porque también Dios nos ha dado la capacidad de actuar con ciencia y sabiduría. Lo importante es que no nos pasemos la vida viviendo por lo terrenal, sino que porque se convierte en una carga pesada. El Señor nos advierte que los yugos de este mundo, las aflicciones, se convierten en una carga cuando no buscamos a Dios. Lo importante es que no pasemos nuestra vida, que la vida gire en torno a nosotros. El Señor finaliza con una meta que nos ofrece una auténtica calidad de vida. Y la única manera de tener una calidad de vida, sea en Venezuela, sea en Japón, o sea en donde sea, es que busquemos de Dios su reino y su justicia, porque problemas hay en todos lados. En que uno se vaya al país o uno se quede aquí, no lo hace más ni lo hace menos. Podemos salir con la misma mentalidad como la mía, poca fe, con una mentalidad de angustia, ansiosa, me parezco al mundo, ni porque me vaya a un país primer mundo, ni porque me vaya a Holanda, voy a conseguir la paz que solamente da el Señor cuando buscamos primeramente su reino y cuando mi tiempo es invertido en Él. El Señor nos advierte el peligro de dejarnos dominar por la ansiedad para que los bienes materiales no constituyan la meta de nuestras vidas. El Creador que cuida del sustento, la belleza, la naturaleza y los seres creados, también el Señor cuida de cada una de las personas. Lo que realmente es importante es poner a Dios como prioridad, es decir, permitir que Él ocupe el primer lugar de nuestra vida, de nuestro tiempo. Y dice Eclesiastés 2:22, ¿por qué? ¿Qué obtiene el hombre de todo su trabajo y se fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Está diciendo que obtiene el hombre que trabaja y se fatiga. Está diciendo que no obtiene nada. Y dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor está diciendo que no permitamos que el afán nos domine, sino que vayamos a la oración. Y en la oración le expresemos nuestras necesidades y con acción de gracias, que le demos gracias al Señor. Ahora, el Señor siempre hace algo. El Señor siempre hay algo por aquí agradecer. Y el primero es que hoy abrió sus ojos. Mucha gente hoy no abrió sus ojos. Y esa es la primera gratitud que hemos de tener. Señor, gracias porque me estás dando un día más de vida. Porque mucha gente hoy está muriendo o ya murió. Y al finalizar la noche, Señor, gracias por finalizar el día. Porque mucha gente no finalizó el día. Ya con eso ya tienes una acción de gracia. Y cuando tenemos eso, usted lo va a sentir, pero es algo vivificador cuando hacemos eso. Dios nos dice que conoce nuestras necesidades y nos ha prometido cuidarnos, sustentarnos, y por esta razón nos dijo que las añadirá y las recibiremos si ponemos nuestra atención en el reino de Dios. Todos los seres humanos se encontrarán un día ante la presencia de Dios y ante la eternidad, despojados de toda ocupación y preocupación. Es decir, cuando usted muere, usted no se lleva sus preocupaciones ni sus cargas. Cuando seamos resucitados, cuando Cristo venga a su segunda venida, ahí nadie va a tener nada. Y el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. También el Señor permite que las necesidades sean un motivo para que podamos confiar en Él, depender en Él, conocerlo cada día más para madurar nuestras áreas débiles, para aprender a hacer su voluntad ante otra cosa. El Señor forma el carácter y la fidelidad de nuestras vidas. No hay manera de formar un carácter que en medio del fuego. La única manera de tener fe es cuando usted no tiene fe. Cuando no tenemos carácter,
la única manera de ser fieles a Dios es en medio de las circunstancias, porque eso nos ayuda a no ser fieles en las buenas, sino ser fieles en las malas. El Señor dice que en estas tribulaciones siempre viene un tiempo de añadiduras, de restauración y de sustento. Es para su gloria y honra. Es decir, que el Señor cuando las añade, nos sustenta, no es para gloria nuestra, es para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. No somos dueños de nada, ni de sus hijos, ni de su casa, ni de su trabajo. Nunca se tratará de nuestros méritos, sino es por su gracia y misericordia. Y la Biblia dice que no es del quien puede ni quien quiere, es del Señor quien es gracia y misericordia. Así como el malvado fructifica y pareciera que prosperara, es porque el Señor así lo permite en su sabiduría y en su señorío que nosotros no entendemos. Pero Dios no nos explica eso. Usted ve que el malvado prospera. Y usted ve que el injusto también, el injusto prospera. Y eso no significa que Dios esté de acuerdo o a favor de las personas que no buscan su voluntad, sino que al final el Señor va a juzgar a todo el mundo. Pero no somos dueños de nada. Es por su gracia y misericordia. ¿Estoy viviendo solo para esta vida? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos viviendo como si no hubiera nada después de la muerte? Como si no hubiera un cielo y un infierno y como que si no existiera, que el Señor es justo. El Señor no tolera el mal. Y la Biblia lo dice, pero la Biblia dice también que el Señor es tardo en su ira. Y es grande en misericordia para que estos tiempos procedamos al arrepentimiento. Él no es que ignore las necesidades que tenemos ni a nivel mundial. Él está dando tiempo para que antes que Él llegue y venga el tiempo de tribulación, nosotros nos arrepentamos. Tanto como el que está en la iglesia como el que está afuera, porque sí, hay gente en la iglesia que no está arrepentida. Entonces, la otra pregunta es, ¿seremos probados siempre en todas estas cosas? Eso no quiere decir que aunque yo supere eso, ya yo soy una especialista. No. El Señor me va a seguir probando, el Señor nos va a seguir probando a usted para que sigamos formando carácter, fidelidad, y siempre tiene que recordar que Dios es primero y tiene el primer lugar de mi tiempo. Y vamos a orar en esta hora. Yo quiero pedirle que si usted es primera vez que está aquí, si usted no ha hecho la oración de fe, yo le pido que cierre sus ojos en esta hora y repita donde usted está en esta hora, en su puesto. Si usted sabe que no está, todavía no ha hecho la reconciliación con Dios, este sea el momento porque usted no está aquí por casualidad. Yo le pido que cierre sus ojos y pueda abrir su corazón, y sin importar que tiene adelante o al lado o atrás, a usted lo que le importa en esta hora es Dios y usted. Y usted va a decir, Señor, en esta hora, y repítalo ahí con su boca o con su mente, Señor, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Confieso cada uno de que yo he estado buscando mi voluntad y no la tuya. Sé que todo es por tu gracia y misericordia, pero me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdóname cada uno de mis pecados, de mis malos pensamientos, de mis actitudes, de las veces que rechacé tu palabra, de las veces que fui incrédulo y hombre de poca fe a no creer tu palabra. Te pido que en esta hora me limpies con tu sangre preciosa mi corazón y mi mente. Hazme un nuevo hombre, porque por mis fuerzas yo no puedo cambiar, sino son en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y Salvador y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme una vida nueva, para darme unos nuevos cielos, para darme una vida eterna y para salvarme de la eternidad, donde está el castigo eterno. Me salvaste porque tú amaste tanto el mundo que entregaste a tu único Hijo para que todo aquel que crea sea salvo y no se pierda. Hoy me arrepiento y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, y ayúdame a partir de ahora a salir como un hombre nuevo, una mujer nueva, renovada, y aunque sé que voy a fallar, que nunca me aparte de tu palabra y tu presencia, y que en esta hora mi tiempo sea para ti. Y si tú ya estabas aquí antes, ya tú eres una persona que a lo mejor ya conoces la palabra y has estado aquí, pero sabes muy bien que como yo hemos pecado con el afán, yo te pido que también hagas esta oración. Señor, yo en esta hora me arrepiento de mis afanes, de mi mala actitud, de mi incredulidad. Perdóname por las veces
que yo me comporté como una mundana, como alguien del mundo. Y te pido que en esta hora tú me des las fuerzas para renovar mi mente con tu palabra. Renueva mis pensamientos en esta hora. También te pido que me des un corazón nuevo y quiebres mi corazón de piedra y dame un corazón de carne para que tu palabra esté grabada y diseñada en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, y tú conoces mis debilidades, conoces cuáles son mis batallas, mis necesidades. Y si usted en esta hora sabe que ha estado afanado por salud, por dinero, por sueldo, por trabajo, por sus hijos, por su familia, por su esposo, yo le pido que en esta hora ustedes le digan explícitamente y específicamente por esas necesidades por las cuales usted está luchando y le diga al Señor, yo no puedo con esto, yo te lo entrego a ti y te pido que nunca me falte el deleite de tu palabra, el gozo que hay al adorarte y alabarte, que nunca me falte, Señor, mi deseo de obedecerte, Señor, que obedecer y hacer tu palabra no sea una carga, no sea un peso ni una obligación, sino que lo pueda hacer con toda la libertad que tú me has dado, porque si bien tú has dado libre albedrío para que los hombres decidan si creer o no creer, yo te pido, Señor, en esta hora que si yo lo hago sea por voluntad propia, no porque nadie me obligue y nadie me lo diga, sino porque yo creí en tu palabra y tú tienes palabras de vida eterna y de salvación. ¿A dónde voy a ir si tú eres el único que tienes palabra de vida y de salvación? Mis afanes no me los voy a poder llevar, porque desnudo nací, desnudo yo miré, dice tu palabra. Y yo te pido en esta hora, Señor, que me des sabiduría para poder equilibrar mi vida personal con los tesoros celestiales, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y te pido que me ayudes a abrir mi mente cuando esté turbado, afanado, ansioso, para yo arrepentirme y poder deleitarme otra vez en el gozo que solamente hay en tu presencia y en tu palabra, esa palabra que restaura, que sana, que quita el yugo, porque tu palabra dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les daré mi yugo que es ligero, mi carga que es ligera. Señor, en esta hora hoy nos despojamos de toda carga, de todo yugo, de todo cansancio, Señor, que nos roba la paz que solamente hay en Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, Señor. Amén, amén y amén. Yo le pido que le dé un aplauso al Señor porque esta palabra fue de bendición. Y bueno, hoy en esta hora le voy a hacer pasar a Gabriela, que nos va a dar los anuncios finales. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos sienten que fueron tocados en esta mañana? Tenemos que darle nuestro tiempo, nuestro corazón, todo de nosotros al Señor, como decía Regina. Y no se sienta juzgado, no se sienta atacado. Uno que es líder y ha tenido tiempo en los caminos del Señor, como decía ella, ha experimentado esa fatiga, ese afán, y muchas veces como que todos nos agobia y nos olvidamos que el Señor está ahí. Pero qué bueno es poder volver a sus pies y recordar que Él nunca nos ha dejado, que Él nunca nos ha abandonado y que para cada día Él tiene su misericordia, tiene su provisión, tiene su gracia para cada uno de nosotros. Amén. Esta semana continuamos con el ayuno. Recuerda que son 21 días de ayuno. Comenzamos el día 9 y terminamos el día 29. Quiero invitarlos a que cada uno de ustedes todos los días estamos haciendo conexiones de 9 a 9:30 de la noche. Si usted puede hacerlo, conéctese con nosotros. Estamos orando, estamos compartiendo una pequeña reflexión de la palabra. Así que yo los invito a que pueda conectarse por nuestro canal de YouTube. Amén. Los pastores les mandan saludos, les mandan bendiciones. Yo les digo que todos los extrañamos, pero seguimos adelante con el Señor, amén. No hace falta que esté el pastor aquí para que nosotros seamos obedientes o para que nosotros vengamos aquí a la iglesia. Hoy faltaron varios hermanos, pero sigamos orando por ellos. Hay varios que han estado afectados de salud, hay varios que han estado afectados económicamente, pero oremos unos por los otros y sabemos que Dios va a obrar, amén. Y quiero invitar en esta mañana al señor Pedro
para recoger los diezmos y las ofrendas. Amén. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga a todos. Gracias al Señor, a la iglesia, a ustedes, por permitirme estar aquí parado. Dame ese privilegio, porque pararse delante del Señor no es fácil. Hay que tener una fe muy grande. Antes de recoger los diezmos y las ofrendas, quiero leerle una palabra que tengo por acá. Espero que si tienen lápiz y papel lo pueden anotar. Esto es interesante. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, el Señor, no se recojan entonces ofrendas. En Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificio a Dios en olor fragante. Podemos seguir en Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, Señor. Y sigo con Nehemías 10:37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y el del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y cierro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con Primera de Corintios 9, 7, 8. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas las circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en todos ustedes, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por permitirme este momento. De recoger los tiempos y las ofrendas. Gracias, Señor. Permíteme hacerlo, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Y póngase de pie. Vamos a despedir con una alabanza. Amén. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Dile en la casa de Dios. En la casa de Dios,
bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están sobre ustedes. Amén. Que puedan ir en paz a sus casas, en bendición, y decretamos una semana de victoria. Dios les bendiga.